Muy buenos días, qué gusto saludarlos. Ya el día de hoy, martes 13, ni te cases ni te embarques, qué gusto saludarlos. Esta mañana fresca, afortunadamente han regresado y han llegado las lluvias a todo nuestro país, que estábamos muy preocupados hasta antes de esta temporada de lluvias, porque las presas, los ríos, los mantos freáticos estaban muy secos. Y bueno, afortunadamente las lluvias nos están trayendo muchas bendiciones para el campo y en general para las ciudades, limpiando el ambiente, etcétera. También este fin de semana, bueno, fue un fin de semana muy deportivo. Ganaron, espero que hayan ganado sus equipos favoritos. También en materia y ámbito político, también se escucharon cosas interesantes, lo que está ocurriendo en Cuba, lo que sucedió en Haití la semana pasada, lo que está ocurriendo en América Latina, en fin, bueno, pues un fin de semana y una semana pasada muy movida y parece que vamos a llegar a una primera quincena de julio inolvidable. Pero bueno, ya no quiero hacer esperar más en la sala de espera porque está muy puntual con nosotros el invitado de hoy, un invitado al cual yo agradezco muchísimo que nos haya aceptado la invitación, un gran personaje de la historia de México también, de la historia contemporánea, y un personaje que ha marcado también una trayectoria intachable, impecable, pero ya no lo voy a hacer esperar más, vamos a hacer pasar a la sala, aquí está con nosotros don Dionisio Mir. Qué gusto saludarte. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Muchas gracias, Jorge. La verdad es que sí es una presentación que me hace sentir hasta incómodo, ¿eh? No, hombre, no, no, Amigo no. tuyo, amigo de Padre Corral, y eso es mi carta de presentación, ¿eh? Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias, don Dionisio. Y bueno, pues como tú sabes, este no es un programa ni de cartelera ni de hacer pasar el rato, sino es para conocer personajes mexicanos que han estado o están presentes en la vida pública, han dejado huella, han estado políticos, empresarios, artistas. Y bueno, a mí me da muchísimo gusto tenerte esta mañana y empezaremos primero por conocer quién es Dionisio Mir, dónde nació, qué soñaba, qué pensaba de chavo, qué pensaba de joven, cómo veía el mundo en la juventud y qué lo llevó a estar donde está. Bienvenido. Muchas gracias, Jorge. Te agradezco mucho y pues agradezco mucho y saludo a tu auditorio. Es un gran privilegio estar en tu programa y es un privilegio pues también poder compartir algunas de mis experiencias que espero que resulten interesantes para el auditorio. Yo fui el sexto de 8 hermanos. Nosotros vivíamos muy cerca del Ángel, que por cierto, pues pronto va a cumplir años de que se cayó, en la calle de Guadalquivir, y la verdad es que ese era un México mucho más tranquilo, mucho más, digamos, ocupado en una visión doméstica y mucho más pegado a la calle. La verdad es que en la calle nuestra, pues vivíamos varias familias, todas muy numerosas, cosa que hoy celebro, porque hoy día tener familias de 8 hermanos, pues sí resulta mucho más difícil. Y como yo fui el sexto, pues sí pondero que mis papás hayan tenido esa generosidad, porque gracias a eso aquí estoy ahora en tu programa. Pues en esa época, a mi papá, que le había costado mucho trabajo hacer sus estudios superiores, pues sí tuvo el empeño desde muy chico de sembrar en esta familia el interés de que sí tuviéramos la oportunidad de hacer estudios superiores. Y eso motivó desde chicos pues una inquietud pues intelectual, digámoslo así, en el caso de todos mis hermanos, y casi todos casi todos terminaron sus carreras profesionales en muy distintas facetas, y algunos de ellos inclusive pues con 2 carreras. Yo estudié en colegios maristas, yo estudié desde primaria y secundaria en el Colegio México y luego prepa en el CUM, y casi mi primer contacto femenino aún con maestras, yo no tuve ninguna, y realmente el primer contacto fue hasta la universidad. En esa época era mucho más estricto toda esta división de género. Y yo creo pues sí, el paso por la universidad sí fue un tránsito muy relevante, muy definitivo, que me abrió ese contacto con un México muy amplio, con un México cuyo tejido social es
digamos, muy rico y muy diverso. Y eso me permitió pues ponerme en contacto con realidades muy distintas de las que yo había vivido, a pesar de que pues éramos una familia de clase media, una familia de recursos modestos. Sí había gentes que yo entré a la universidad de 17 años, pero ya tenía compañeros pues que estaban casados y que tenían la responsabilidad de llevar una casa, y eso pues significó un gran contraste. Entonces el paso por la universidad sí significó una transición y una oportunidad muy grande en mi forma de ver las cosas, y un compromiso y una responsabilidad también desde el tiempo que yo realicé mis estudios. A mí me impactó mucho que pues en una de mis primeras clases, quien fue mi maestro, el licenciado Mario Ramón Beteta, nos decía que uno de cada 100 jóvenes mexicanos tenía la oportunidad de hacer estudios superiores. Y yo sentía desde entonces pues que la posibilidad de estar ocupando un lugar en la universidad sí significaba una responsabilidad a la que había que responder con entrega y con dedicación. Y sí, desde entonces pues asumí, digamos, con esa profundidad, esa oportunidad y ese reto. Y tuve la oportunidad además doble, porque estudié la carrera de Derecho y la carrera de Economía. Y eso pues sí me permitió generar no un conocimiento doble, pero sí una visión más amplia de lo que era el mundo del derecho, de lo que era el mundo de la economía y de los desafíos que ya desde entonces se presentaban en nuestro país. Así que sí, yo le debo mucho a esta formación desde, digamos, sólida de principios y valores de mis maestros maristas, y luego pues a esta enseñanza y este enriquecimiento en la visión que me dio la universidad. Don Dioniso, cuéntanos una cosa, desde niño supiste cuál era tu perfil y cuál era tu carrera. Hay muchos chavos que ahora con la pandemia nos hacen favor de seguirnos, de vernos, y muchos dicen, no, es que antes era diferente, antes desde el principio, yo ahorita no sé qué estudiar, no sé qué hacer. Don Dionisio Mir sabía desde niño que su carrera iba a ser el derecho y la economía, o alguna vez soñaste ser bombero antes o ser Yo policía. creo que bombero todo mundo, ¿no? Yo creo que sí, de chicos todos soñamos con ser bomberos. Yo creo que lo que sí tenía más bien era una inquietud por lo social. Digo, eso sí, desde muy chico. No es que tuviera una enorme precisión sobre qué concretamente sería lo que estudiaría, pero sí más bien, pues mis inclinaciones estaban más bien orientadas a lo social. Y sí debo confesar que el propio recorrido en la carrera, pues fue abriendo más conocimiento, nuevos conocimientos y mayores opciones. La verdad es que cada año en la universidad pues te va abriendo la oportunidad también de ir conociendo lo que cada una de estas carreras te va ofreciendo. Y por ejemplo, en el caso, en la carrera de Derecho, pues yo me fui inclinando más por las disciplinas del área administrativa, constitucional, que por el área de litigio. Esta fue más bien mi orientación desde el principio, ya transitando en la carrera, con la oportunidad de pues, maestros formidables. Por ejemplo, lo fue mío en teoría del Estado, que era una materia que me encantó, pues Jesús Reyes Heroles. Y entre otros había pues maestros extraordinarios en esa época en la facultad, y todavía los hay muy buenos. Pero entonces, pues como joven, pues tener maestros de la estatura de Reyes Heroles, o de la estatura de Mario de la Cueva, o de la estatura de Francisco Javier Díaz Lombardo, o algunos de ellos, pues sí nos iban abriendo un horizonte muy amplio de conocimiento y un pues horizonte muy amplio también de posibilidades de desarrollo. Entonces se fue gestando, además en la influencia, sobre todo en la carrera de economía, de muchos maestros como Flores de la Peña, por ejemplo, como algunos otros, el maestro Torres Gaitán, por ejemplo, pues sí fueron orientando la trayectoria de mi vida profesional, sobre todo al área del servicio público, a donde dediqué pues la mayor parte de los años de mi vida profesional. Y esta combinación del derecho y de la economía, pues sí, significó ya en mi trayectoria profesional una decisión, creo yo, muy acertada, que me permitió ver con más digamos, claridad este espacio público en mi trayectoria profesional. Y tienen razón los jóvenes que tú mencionabas ahora en la dificultad que ahora hay para elegir una carrera. Hoy tengo el privilegio de presidir el consejo de la fundación de la UNAM,
y estoy en contacto pues con muchas posibilidades de aprendizaje que ofrece la universidad. Y yo insisto mucho, porque hoy las oportunidades son mucho más claras, de que los jóvenes pongan entre sus opciones lo que nosotros llamamos carreras duras. Antes, pues sí, efectivamente había las ingenierías, las contabilidades, el derecho, medicina y unos cuantos módulos más. Hoy, en cambio, pues cada una de estas especialidades se desdobla de manera muy amplia y además la propia experiencia que hoy genera el conocimiento va acreditando la necesidad de tener pues lo que yo llamo una visión Zoom, que es un conocimiento muy profundo de la materia que a uno le guste, pero con una visión transversal, porque es muy difícil ya aislarse en el conocimiento propio sin estar vinculado con otros espacios del conocimiento. Y por ejemplo, pues hoy los médicos tienen que saber mucho de biología y los biólogos tienen que estar en contacto con los ingenieros y todo esto pues sí genera ya digamos una gran diversidad de opciones de conocimiento, pero una necesidad también de estar mucho más alerta en una formación que permita un espacio mucho más transversal. Y yo creo que los centros de educación superior pues sí siguen abriendo estas formidables oportunidades y nosotros hemos subrayado mucho que una de las lecciones de la pandemia pues es precisamente el respeto a la ciencia. La ciencia aprendió durante la pandemia para inclusive, y yo creo que hay que destacar el esfuerzo de la humanidad, cómo combatirla a través de vacunas, pero acreditó también que los que respetaron la ciencia obtuvieron mejores resultados para combatirla que quienes no lo hicieron. Y yo creo que esa es una de las grandes lecciones que hoy tenemos. Cuando nosotros hablamos, que tú lo mencionabas también, lo insinuabas, de cuáles son las características de esta nueva realidad a la que hoy nos enfrentamos, pues una de ellas sin duda es el respeto a la ciencia. Y yo creo que ese es un punto de partida que nos compromete a todos, pero les ofrece a los jóvenes muchas más posibilidades de darse cuenta que esta es una, digamos, conclusión importante y que este es un espacio de vida al que pueden dedicar su espacio profesional y que siempre ofrecerá un campo muy rico de desarrollo personal y profesional. Excelente. Y yo quisiera, antes de pasar a ese ámbito público, ese ámbito profesional de tu vida, cerrar en la primera parte en la infancia, en la juventud y en el conocimiento de Dionisio Mid. ¿Cómo veía Dionisio Mid el México de cuando eras joven, cuando eras niño? En casa, al ser varios hijos, había tiempo de discutir, había papá y mamá que hablara del México, cómo era, quisiéramos que nos invitaras a comer en tu juventud a casa y que en casa se discutía, se hablaba del México o más bien era una infancia cada quien. No. Sí, era la verdad, era pues un mundo muy inquieto en donde no teníamos los distractores que hoy existen. Los radios eran consolas muy grandes, pues que solamente se prendían para escuchar los programas particulares que uno le gustara procurar. Pues mi papá, por ejemplo, le gustaba la ópera y prendía de repente la ópera en unas consolas gigantescas que entonces había, o quienes seguíamos los toros, pues los seguíamos por radio, o los que nos gustaban los deportes, pues los seguíamos el béisbol ahí con el Mago Septién a través de las transmisiones que se hacían por radio y uno iba figurando las grandes atrapadas o los grandes toletazos solamente por lo que iban escuchando en radios que estaban llenos de, en transmisiones que estaban llenas de estática. Pero en la mesa, que era una mesa numerosa, pues era una mesa en donde se platicaban de las circunstancias del país, de los problemas del país. Estaba uno atento a qué era lo que iba pasando. Pues yo recuerdo haber escuchado inclusive, y tenía apenas unos 12 o 13 años, los últimos informes de Ruiz Cortines. O sea que sí había pues esta semilla de inquietud social y de preocupación por los problemas del país. Mis hermanos mayores, pues todos estaban en la universidad. Uno de ellos estudió contabilidad y estudió economía. Y ellos pues también contribuían con su esfera de amigos a pues mantener viva esta semilla, esta inquietud de lo social. Y por otra parte, pues yo tuve también, por lo que yo considero una bendición de Dios, de haberme relacionado con la familia de mi esposa.
ella misma, pues, con talentos extraordinarios, ella artista, pero su papá, un gran artista, él es el maestro José Curibreña, un gran abogado y un gran escultor. De hecho, en Zacatecas, pues hay en uno de los museos una sala que está dedicada a su obra, y ellos también formaban parte de este pues, mundo privilegiado de la educación superior, en gentes que tomaron la decisión frente a la adversidad de haberle sido muy difícil realizar sus estudios superiores, pues sí sembrar esta inquietud del conocimiento, de lo social, y en el caso de mi suegro y de mi esposa, pues de haberme abierto al mundo del arte, que para mí sí significó pues un nuevo mundo que yo creo que contribuyó mucho a enriquecer mi perspectiva. Cada vez que cambiaba yo de oficina, merced a esta influencia, pues buscaba yo en las paredes de qué tamaño serían para ver qué cuadros me iba a llevar para poder tener un entorno que ya significara pues un espacio amable, un espacio agradable en el cual desarrollar mi actividad profesional. Fíjate que, Marc, mencionas dos cosas que me llaman muchísimo la atención y que creo que es lo que marca a Dionisio Mir y que hoy lamentablemente se ha perdido en la sociedad, no solamente en México, sino en todo el mundo. Mencionas, y hasta tu rostro cambió, cuando hablas de recordar las consolas, esos radios que había de bulbos bueno, a mí todavía me tocaron, yo también, aunque parezco muy joven, todavía me tocaron eso y a mi papá le encantaba, pero hasta tu rostro cambió cuando decías, es que nos imaginábamos las jugadas del béisbol, esas atrapadas con el mago Semtien, cómo lo narraba. Me llama mucho la atención eso que mencionas, que es usar la imaginación y la capacidad de asombro, porque no había los distractores, había que estar enfocado en una radio, estar escuchando, imaginando, porque no había estas cosas que hoy los chavos ven tan común en los teléfonos inteligentes. Y la segunda que mencionas, y ahorita lo vamos a intercalar, el nuevo mundo que me enseña mi familia política con mi suegro, con mi esposa en el mundo del arte. Otra vez, esa capacidad de asombro, esa capacidad de descubrir cosas que hoy a veces apretar un botón en un teléfono inteligente hace que la capacidad de asombro haya desaparecido. Ya hoy igual vemos muertos que vemos una estrella, igual vemos asesinatos que vemos un nacimiento. Y antes era esa capacidad de descubrir, de asombro. A Dionisio Mir le marcó algo en ese transcurso de capacidad de asombro de los que escuchaba del México para decir, o un personaje del cual escuchaste en casa o que leíste o que viste, que haya marcado un antes y después de Dionisio Mir y decir, a partir de hoy Dionisio Mir tiene un punto visto en este sueño o en este personaje o en este ejemplo. Mira, yo creo que tú subrayas una característica que pues yo también insisto mucho ahora en esta pues nueva capacidad, que es justo la capacidad de asombro. Hoy yo creo que todo lo que ofrece, digamos, el universo en los espacios de aprendizaje tienen digamos, una connotación que no deja de sorprender. Ayer precisamente nos desayunamos con la noticia, y cómo no nos vamos a asombrar, de que haya salido un agente del espacio, haya volado en un vuelo privado, haya aterrizado y lo haya hecho un poco a la carrera para ganarle la carrera a otro que piensa hacer su próximo vuelo el 25 de julio. Yo me acuerdo de chico que transmitieron un primer programa de comunicación a través del primer satélite o uno de los primeros satélites en donde se presentó un programa en donde había segmentos pequeños de distintos lugares del mundo. Uno de ellos, por ejemplo, a mí me gustaban mucho los toros, en el arranque de una corrida en donde toreaba Paco Camín. Y que lo presentaran desde España, pues sí parecía algo verdaderamente formidable. Y en los primeros viajes que nosotros hicimos a Disneylandia, por cierto, con mis hijos, pues le presentaban a uno como si fuera un desafío que parecía muy lejano de alcanzar.
a lo mejor a ti también te tocó, pues que pudieras comunicarte a través de un espacio como lo estamos haciendo ahorita nosotros. Y tenía uno que imaginar precisamente que cómo podría ser eso, qué tendría que pasar y qué tendría que suceder para que nos pudiéramos comunicar pues por esta vía y pudiéramos vernos mientras estábamos platicando. Entonces yo creo que sí, efectivamente, el espacio de la imaginación sí ocupaba un lugar muy trascendente, pero lo ocupaba también algo que yo creo que se ha perdido en la medida que a lo mejor para nosotros que no conversamos por las redes, que era el espacio de la conversación. No había, pues la televisión hoy compite, hay gente que no puede estar sin la televisión prendida, así sea solamente para escuchar un ruido, pero se ha perdido este espacio que tú mencionas alrededor de la mesa. Yo digo que la comida es comida y es comunicación. Y es ese espacio pues muy rico, muy amable, muy nutritivo, incluso en espacios de conocimiento. Yo digo que mucho de lo que nosotros aprendemos, pues lo aprendemos por lo que escuchamos. Y una mesa en donde están sentadas gentes inteligentes, pues es una mesa que va suscitando tu imaginación, que va suscitando tu deseo de aprender y de conocer más. Y el otro espacio que yo creo que hoy se le dedica mucho menos tiempo, pues es al de la lectura. Sí, yo creo que en ese sentido, pues sí, las posibilidades que uno tiene, tú mencionabas que el día del fin de semana fue un fin de semana muy deportivo y efectivamente hubo quienes seguimos el sábado al final de la Copa América y el domingo nos fuimos a ver el torneo de Wimbledon, ya habíamos visto el femenil en la mañana y luego en la tarde pues vimos el final de la Copa de Europa, o sea que ahí le invertimos 6 horas. Bueno, pues ese tiempo no existía antes, entonces la verdad es que uno lo ocupaba en mucho mayor medida dedicando tiempo a la lectura. Y yo sigo pensando que la lectura es pues el vehículo de aprendizaje más relevante, más trascendente, el que más nos despierta los vehículos del conocimiento, el que más nos suscita el talento y la imaginación. Y yo creo que hoy quien quiere leer pues tiene que competir con muchos más distractores, porque sí, hay muchos elementos adicionales que nos hacen ruido y que pues sí conspiran contra este objetivo del espacio de la cultura, ¿no? Padrísimo. Y vámonos ahora ya un poco hacia la parte profesional. Cuando Dionisio termina sus estudios, no sé si estudiabas y trabajabas o hasta que terminaste empezaste a trabajar. Vámonos perfilando ya hacia allá, don Dionisio. ¿Cómo fue la transición o cómo fue el momento de la vida productiva cuando entra Dionisio a la vida productiva? Mira, tú lo mencionabas, yo sí tuve el privilegio de que pude, pues ahora sí como hijo de familia, estar en posibilidades de estudiar 2 carreras antes de empezar a trabajar. Y mi primera oportunidad fue en un espacio que me puso en contacto con la economía internacional, en un espacio en la Secretaría de Industria y Comercio, en un área de la economía internacional, con un gran especialista, un gran conocedor que era Julio Fester, que vive todavía y que escribe, es una gente muy inquieta y que pues ha tenido también una participación pública muy importante. Y ahí desarrollé mi primer espacio profesional. Era un trabajo muy intenso, era un trabajo que me dio para hacer mis 2 tesis. Una de ellas sobre problemas a la exportación de manufacturas de los países en desarrollo, que era un tema que apenas era incipiente. El mundo global apenas estaba empezando a desarrollar y se generaba apenas el nacimiento del grupo de los 77. La primera UNTAD se había celebrado en 64, yo empecé a trabajar en 66, terminé mi carrera en 65. Y el otro, mi segunda tesis, que fue la de Derecho, se llamaba México ante el GATT, que hoy aparece un tema que pues ya está resuelto y que todo el mundo lo da por descontado, pero que en esa época pues significaba un debate muy profundo sobre si México se incorporaba o no a este mundo internacional y se optaba por formar parte de esta trayectoria. Entonces, en ese año muy intenso, pues aprendí mucho, vi la trascendencia del horizonte internacional y sigo yo pensando que esa es una ventana. Hoy
cada vez más natural, porque hoy ya están los recortes de periódicos que nos circulan día a día, pues aparecen no solamente las primeras planas de nuestros propios periódicos nacionales, sino de la prensa internacional. Pero pues entonces quien quería estar inscrito a algún periódico internacional tenía que esperar varios días para que llegara ese periódico, tomaba algunos, y para darle seguimiento, pues era periódico en papel. Hoy día puede uno seguir, yo pago una pequeña suscripción para tener información actualizada del New York Times o del Wall Street o del país, que me llega también en estos recortes. Entonces esta visión internacional a mí siempre me ha parecido que es muy trascendente, porque yo creo que tiene uno que luchar contra este enfoque que nos vuelve un poco provincianos, cuando solamente queremos observar lo que está pasando en nuestro país y no nos damos cuenta de lo que está pasando fuera. Y yo creo que lo que pasa fuera, pues no deja de ser un termómetro en muchos sentidos, en el avance tecnológico, en el espectro social, en lo que está pasando en la globalización, en lo que está pasando en las ciencias, y todo eso pues es una sensibilidad que entonces descubrí y que me ha venido acompañando pues ya a lo largo de mis muchos años. Ya tengo 77. En esa época apenas sí tenía 21 años. Y otra vez, cosas que me llaman la atención, en el 66, hablar de un libre comercio, la palabra globalización, por supuesto, no No existía. existía. Pero esa inquietud de buscar, de descubrir otra vez la capacidad de asombro, hablar del GATT, cuando México era un país totalmente cerrado, cuando incipientemente algunos bloques económicos, algo, la Unión Europea estaba todavía la posguerra, estaba todavía la Guerra Fría en su apogeo, México, la relación de México, Estados Unidos e incipientemente con Canadá. Dionisio, ¿cómo te involucras en esa tesis, en ese tema, con tan poquísima información, como bien comentas? Hoy, y otra vez me dirijo a los chavos que nos están viendo, a los jóvenes profesionistas, ¿les parecería que lo que estamos discutiendo, y le diste en por eso me estoy metiendo ahí, porque le diste en el punto que me apasiona, que es el comercio internacional, hoy es facilísimo, hoy me meto a Google o me llega información y sabemos lo que es esa famosa guerra comercial entre Estados Unidos y China, pero en ese momento, en el 66, hablar del GATT era casi un tabú. Yo creo que tus compañeros te volteaban a ver raro, ¿no? Como diciendo, ¿y tú de qué fumaste? ¿Cómo te andas metiendo en esos temas complicados, no? Bueno, en el examen profesional, la primera pregunta que me hizo el primer sinodal es, oye, explícanos qué es el GATT, ¿no? O sea, sí, digamos, esa era la distancia que entonces había, y eran muy recientes, pues la Comunidad Económica Europea, no era la Unión Europea que hoy tenemos, y apenas acababa de constituir, hacía muy pocos años, la LALC, que se llamaba entonces la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. Y un poquito como yo diría como el inicio de esta visión global fue la primera UNTAD. La primera UNTAD se celebró en 64, su secretario general Raúl Prebisch, que había sido un agente muy relevante, un pensador muy importante desde la CEPAL, que había generado en sus investigaciones pues esta urgencia de que se generara una visión de los países en desarrollo, apenas empezaba a utilizar esta formulación, para hacer un frente común y tratar de encontrar condiciones de mayor equidad en el intercambio internacional. Entonces, ese era un poco la semilla, ese era el germen de lo que estaba pasando, y probablemente lo que yo quería contrastar en aquellas investigaciones, en mi tesis, era que el GATT ofrecía una oportunidad para desarrollar el comercio en un espectro más cerrado, en un espectro más digamos, asociado a la visión de los países desarrollados, que lo que ofrecía entonces como oportunidad para el desarrollo global que podía uno encontrar a través de la UNTAD. Entonces yo creo que digamos, esos eran un poco los términos en los que se estaba dando el debate en ese momento, y yo creo que pues sí sorprende pensar que la gran batalla pues hubiera sido para desmantelar los espacios de protección que entonces se cerraban y que hoy pues casi cuesta trabajo hasta imaginar para los jóvenes, ¿no? Cuando uno va a Europa, pues uno compra euros y recorre en Europa.
Si acaso, pues cuando va uno a Londres compra libras esterlinas, pero antes cada lugar que uno recorría tenía uno que comprar sus propias monedas. Entonces compraba uno pesetas en España o los francos, o compraba uno marcos, o compraba uno libras. Entonces imagínense, digamos, la complejidad para realizar el comercio, cuando lo que se tenía que hacer era arbitrar cuál era el valor cotidiano de cada una de estas monedas a través de políticas de bancos centrales que no estaban vinculados entre sí para realizar sus estrategias comunes, y que hoy parece pues mucho menos, digamos, fácil de explicar, porque pues la gente ya vive con mucha más naturalidad en estos espacios en donde tenemos un horizonte de mucho mayor amplitud, y en donde uno con su tarjeta de crédito pues puede comprar desde su teléfono, y que te manden a tu casa y que te lo carguen a tu tarjeta sin preocuparte siquiera pues de cuál va a ser el tipo de cambio, porque otros lo van a hacer. Entonces esta dimensión de asombro, tú bien lo mencionas, en donde lo que entonces se vivía y lo que hoy tenemos, pues sí no deja de ser algo que pues tiene que significar todavía, a mí todavía me parece pues casi un misterio inexplicable, ¿no? Oye, voy a hacer otro paréntesis. Qué rico platicas todo esto, qué rico es escucharte de todo esto. Has escrito acerca de todo este proceso que ha vivido México y el mundo, y sigues cerca de los jóvenes. A mí me encantaría, ojalá, mira qué padre oportunidad. A mí me encantaría que te conozcan los jóvenes que hoy están involucrados en el comercio internacional, porque pareciera que todo fue así de fácil como hoy es, que Amazon, que Mercado Libre y que todo esto, hay chavos que creen que toda la vida ha sido así de simple, y como bien lo dices, poniendo una tarjeta de crédito puedo pedir cualquier cosa casi de cualquier parte del planeta. Pero todo esto que narras, el génesis, la historia, la evolución que ha vivido México, que ha vivido el mundo, ¿la has compartido, la estás compartiendo, estás involucrado en procesos con los jóvenes? Mira, estoy cerca de ellos, pues porque allá en la universidad, pues es una tribuna que me pone en contacto con muchos de ellos. Pero sí, digamos, la verdad es que no es para que comparta muchas veces estas experiencias pues más asociadas a mi vida profesional, sino más bien para ir motivándolos a que se den cuenta del mundo en el que estamos viviendo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos un evento semanal en donde invitamos a participar a expertos, porque, bueno, esta es otra, si me permites, brinco a esto que llamamos las lecciones de la pandemia, y una de ellas es que no podíamos quedarnos de brazos cruzados frente a la realidad de la incomunicación. Entonces establecimos un consorcio de universidades, ya son cerca de 20, y universidades de distintos lugares del mundo. Cada martes nos dan una presentación, y en esta presentación tocamos temas muy diversos. Y estos temas tan diversos pues nos han llevado a que alguien nos describa qué está pasando con el Curiosity que nos lleva hasta Marte, a qué es lo que está sucediendo en la nanotecnología que te lleva a través de procesos moleculares a llevarte a procesos medicinales, curativos, a donde no puede llegar el ojo humano, ¿no? Entonces, para llegar ahí, pues solamente a través de estas técnicas, pues ya muy profundas, de inocular moléculas, podemos llegar a espacios en donde la curación, casi de manera milagrosa, puede llegar a través de estas vías. Entonces, sí, el campo del universo que hoy tenemos, pues es un campo tan vasto, tan amplio. Yo a veces digo que es infinito, pues como su creador, porque de otra manera, pues no podría uno explicar la magnitud de conocimiento hacia afuera y hacia adentro. Y yo creo que una de las cosas que más tiene que sorprendernos a quienes hemos tenido la oportunidad de vivir, pues en los últimos 50 años, es que la mayor parte de los conocimientos más profundos se han venido generando pues probablemente en este lapso. Entonces lo que hoy le debemos a la física con todas las bases de los años previos, pero lo que hoy se logra pues cuando pueden colocar un telescopio en el espacio, o lo que hoy se logra con microscopios de una enorme capacidad, o lo que hoy se logra pues pudiendo entrar al conocimiento de, por ejemplo, de lo que hoy se pudo hacer a través de la creación de estas vacunas para luchar de manera muy puntual, para destruir
una bacteria microscópica, pues sí son espacios de conocimiento. Hace poco nos daba una plática quien fue William Phillips, quien fue premio Nobel de Física, y le preguntábamos también pues que cómo había empezado todo esto, y él decía y eso es lo que yo trato de sembrar mucho en los jóvenes, preguntando. O sea, la curiosidad está en la raíz del conocimiento, y cuando nosotros podemos preguntarnos cómo y por qué son cada una de las cosas, pues empezando por la primera, ¿no? ¿Qué hacemos aquí? ¿Por qué estamos aquí en este momento de nuestra vida? ¿Qué se espera de ella? ¿Y qué cuentas vamos a dar de esta oportunidad? Pues es el principio de este germen de curiosidad que nos abre un horizonte interminable, un horizonte inacabable, y ya en el espacio del conocimiento, para donde tú lo volteas, ¿no? Por ejemplo, nosotros tuvimos oportunidad de hacer un viaje en uno de los buques de la Universidad de Investigación para ir a ver las ruinas del Chicxulub, y que fue un meteorito pues que llegó a la Tierra y que le impactó de manera tan brutal que desapareció la mitad de las especies. Yo pensaba que eso era un poco de ciencia ficción, hasta que con toda convicción los científicos nos lo explicaron, y entre otros desaparecieron los dinosaurios, no los políticos, pero sí los otros. Y yo creo que fue muy impresionante, muy gratificante en ese recorrido, pues ver que en cada una de las salas de investigación se hablaban distintos lenguajes, porque cada quien estaba averiguando su pedacito de interés en la ciencia. Se insertaban, por ejemplo, tubos para rescatar la tierra que cabía en esos tubos, y ahí se encontraban especies, o se trataban de encontrar incluso algunas que todavía pudieran explicar qué había entonces en esa parte de nuestro planeta. Nuestro planeta es muy joven en relación al universo, pues tenemos aquí probablemente unos 300,000 años, y en cambio el planeta pues tiene millones de años, ¿no? De manera que la riqueza de lo que podemos aprender en este espacio que tenemos que cuidar tanto, y esa es otra de las grandes lecciones de la pandemia, que es nuestra casa común, pues yo creo que es otra de las formidables lecciones de la pandemia. Este planeta pues no es insensible a las tensiones que le generamos, y yo creo que tú mencionabas al principio del programa, pues cuando nos preocupa tanto las lluvias y las sequías y los ciclos más amplios que hoy se generan, pues estamos viendo uno de los efectos adversos que el cambio climático ha traído consigo, y que nos obligan a actuar con mucha mayor conciencia para cuidar esta casa común. Comentas estos espacios y hablas de la universidad. Me gustaría ahondar un poquito más en esto, porque hablar de la UNAM, la casa de estudios, la máxima casa de estudios de nuestro país, pues es hablar de toda una historia, una trayectoria, un legado y un pilar social en México. Y yo creo que es tan grande que hay muchas cosas dentro de la panza de la universidad, y entre ellas la fundación. Cuéntanos un poquito acerca de la fundación, qué hace, cuál es tu papel, qué desempeñas ahí, y todas estas maravillas de las que estás comentando y oportunidades, y si es solamente para los alumnos de la UNAM, o también para quienes no necesariamente están fichados en la universidad. Sí. Mira, la verdad es que muchas de estas actividades que realizamos, pues son actividades abiertas. Nosotros nos hemos dado cuenta, tenemos varias, ¿no? Pero tenemos esta que comentaba yo de los consorcios, de la universidad. Tenemos uno que se llama Documentales por la Ciencia, que también pasa cada jueves. Tenemos otro programa que se llama Hablemos de Cultura, en donde son espacios abiertos, y te decía yo que es otra de las lecciones de la pandemia. Antes pues no había más capacidad de audición pues que la que cupiera en un auditorio. Hoy, a través de estas vías, pues son como estas que tú y yo estamos platicando, podemos llegar a miles de lugares, y la verdad es que cuando tenemos estos consorcios por la ciencia o los documentales por la ciencia, en donde han participado especialistas pues, de universidades de Europa, de universidades de Estados Unidos, de Sudamérica y de la propia universidad, son espacios abiertos al conocimiento para cada uno de quienes se quieran sumar a esta capacidad de aprendizaje. Y la diferencia es que mientras en un auditorio pues cabían 80 o 100 o 300, pues hoy la capacidad
es ilimitada. Entonces yo creo que cómo podemos aprovechar y potenciar mejor esta capacidad de conocimiento y de difusión del conocimiento es algo que tenemos todavía que reflexionar y que potenciar mucho más. Y yo creo que también en otros de los vehículos que tenemos, cada semana invitamos a un universitario distinguido a que nos comparta su experiencia de su paso por la universidad. Y procuramos en eso una diversidad de especialidades, de edades, de género, de vías de conocimiento que nos compartan, porque para cada uno de nosotros, como lo fue en mi caso, pues el paso por la universidad le significó un horizonte distinto. Nosotros en la fundación procuramos dar el mayor número de becas que sean posible. Y lo procuramos porque si nosotros nos vamos a la UNAM, la mayor parte de los alumnos que están formando parte de la plantilla universitaria provienen de familias que generan entre 4 y 6 mínimos. De manera que los apoyos que nosotros les damos, aunque sean modestos, pues sí contribuyen con una parte que sí significa un porcentaje para la vida familiar. Y aquí es muy interesante observar lo siguiente. Para muchas de esas familias, la posibilidad de participar en la vida universitaria, pues es muchas veces quienes por primera vez en su familia entraron al mundo de los estudios superiores. Y ahí lo interesante es doble, como que se genera un compromiso de esa familia para cuidar a este familiar que ahora está entrando a la universidad. Pero lo curioso, lo interesante, lo trascendente, y por eso nosotros decimos que la Fundación Cambia Historias, es que estos jóvenes, una vez que pasan por esta experiencia de la universidad, quieren también que sus hijos se beneficien de este mundo de valores y de conocimiento. De manera que lo más normal, y seguramente es tu caso también, es que quienes somos universitarios, pues sintamos un enorme anhelo de que nuestros hijos sean universitarios también, que entren a este mundo de conocimiento y de valores que da la universidad. Y dentro de estos espacios tenemos muy diversos. Tenemos estas becas a las que ahorita hacía referencia, que llamamos becas de manutención, en donde damos una pequeña cuota mensual a los alumnos que se beneficien de estas becas, que están sujetas a cierta condicionalidad en términos de rendimiento. Pero tenemos otras que digamos, hasta mencionarlas, pues ilustra un poquito la diversidad del componente que forma parte de nuestro alumnado, que son lo que llamamos becas nutricionales. Estas becas tienen esta característica. Originalmente nacieron en la Facultad de Química. Ellos se dieron cuenta de que había algunos alumnos que tenían muy bajo rendimiento y entonces pensaban ya echarlos fuera, pero antes de hacerlo pasaron por el área de trabajo social de la facultad y se dieron cuenta que muchos de ellos pues no se habían alimentado. Llegaban a la universidad sin desayunos. Y entonces pensaron en desarrollar un programa que les diera una alimentación con espacios nutricionales definidos, y el resultado pues fue inmediato. En la medida que estos alumnos se fueron alimentando, pues en esa medida fueron mejorando su rendimiento académico. Y eso nos ha llevado, a través de apoyos que nos ha otorgado la Fundación SLIM, a generar estas becas de apoyo nutricional que permiten que cerca de 15,000 alumnos se beneficien diariamente. Ahorita no está ocurriendo porque está cerrada la parte presencial, con un alimento en algunos de los recintos de la universidad con los que tenemos acuerdo, y que permiten que cuenten con un alimento adecuadamente, digamos, balanceado en espacios nutricionales. Entonces eso les genera la posibilidad efectivamente de hacer realidad sus estudios, porque cuentan con este apoyo que les permite estar ya en condiciones de salud más adecuadas. Junto a ese que es, digamos, unas becas que tienden a cubrir lo más esencial, tenemos otras, por ejemplo, estas sí son casi vinculadas al mérito, y que mucho agradecemos a la Suprema Corte de Justicia que nos lo otorga. Ahí, con el apoyo del director de la facultad, que es el licenciado Raúl Contreras, se seleccionan a los 100 mejores alumnos de cada ciclo escolar. Y a esos alumnos, la Corte y nosotros les damos una beca, y eso ha permitido que ya tengamos completo el ciclo
y que al final la propia Corte les vaya ofreciendo espacios para que vayan haciendo su servicio social. Estos van a ser los mejores alumnos, sin duda, de la universidad, de la Facultad de Derecho. Y eso ha traído consigo pues, otro beneficio que sorprende mucho, que no estaba en el diseño original cuando pensamos en la beca, que es que el nivel de deserción es muy bajo. Como justamente hay que mantener niveles estrictos para calificar en estas becas, pues quienes no las cumplen se van. Pero como todos consideran que es un beneficio bien valioso, entonces la respuesta ha sido pues de mantenerse en la medida de lo posible y tenemos niveles de aprovechamiento de 90 y 95%. Entonces eso pues es realmente un espacio muy, muy relevante que significa que la gente está comprometida. Los niveles de deserción, pues tú lo sabes bien, seguramente estás vinculado también a algunos otros centros de educación superior, son mucho más altos. Y eso es muy costoso, lo es costoso en la trayectoria personal, pero lo es costoso también en institucional, porque muchas veces le dedicó el esfuerzo de formación por 2 o 3 años a quien luego optó por otra decisión profesional. Entonces, esto pues genera también un horizonte. Bueno, estamos teniendo un pequeño problema con la señal. Esperemos que se restablezca rápido. Bueno, pues estamos transmitiendo. Ojalá se restablezca rápido la señal. Vamos a ver si en unos momentitos más rescatamos Bueno, una disculpa, tuvimos un pequeño problema con el internet, ya lo logramos rescatar y continuamos aquí con la charla con Dionisio Mid. Dionisio, una disculpa, continuamos, por favor, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Pues comentaba la experiencia trascendente que significan estas becas de movilidad social y cómo muchas veces al preguntarle al auditorio para quiénes de ellos ha significado sacar su pasaporte, pues la mayor parte de quienes participan es la primera vez que sacan su pasaporte y en consecuencia es la primera vez que salen del país. Así que la experiencia pues tiende a ser formidable por el aprendizaje, por el contacto con otra universidad, seguramente por el contacto con otra lengua, por quizá desprenderse de su familia, a las que siempre les agradecemos el apoyo que les dan a sus hijos para que tengan esta oportunidad. Y algo muy interesante, buena parte de quienes regresan de esta experiencia, de estas becas de movilidad, una vez que lo hacen, tienen interés después, al terminar sus estudios, de realizar estudios superiores de maestría o de doctorado. De manera que quiere decir que sí se les sembró en ellos este deseo de aprender, este deseo de conocer más. Yo quiero subrayar, si me permites, algunos programas más que tenemos, porque creo que son bien interesantes. Una de las cosas, y ahí ha sido pues muy, muy relevante, las instalaciones de la universidad que tenemos en la facultad en León, es que yo digo que casi todos quienes pasamos por la universidad nos llevamos un germen de servicio social, un germen de responsabilidad que pues tiende a acompañarnos después en el resto de nuestras trayectorias. Y una de las cosas que hemos procurado es que esta sensación de servicio se genere desde que la gente esté estudiando. Entonces, hemos desarrollado unos programas que hemos llamado de brigadas sociales, y en León se han desarrollado algunas de ellas, en donde se prestan sobre todo servicios odontológicos o servicios de revisión de la vista a áreas y a comunidades muy marginadas. Y esto tiene un gran potencial porque cada vez que concentra uno de estas comunidades, son muchos los que requieren esta atención en los dientes o en las muelas, que muchas veces no están bien atendidas, o en los ojos, a veces hasta proporcionándoles los aparatos para que puedan tener una mejor visión. Y se genera además pues esta sensación de compromiso social, de entrega desde entonces, pero además de vinculación entre maestros y alumnos. Entonces, nosotros tenemos un buen paquete de brigadas sociales y sí se cuentan por miles los beneficiarios, porque si multiplica uno los tratamientos que a veces se requieren, que pueden ser 3 o 4 o 5, por el número de beneficiarios, pues el beneficio alcanza a ser muy amplio. Otro de los programas que nosotros
hemos impulsado tiene que ver con lo que a mí me parece que es muy, muy trascendente y que seguramente tú compartes también en tu trayectoria profesional. Es un vínculo entre la academia y el mercado. Yo creo que en algunas ocasiones cuando se habla del mercado, pues a uno lo consideran hasta neoliberal, pero la verdad es que pues cuando uno termina la escuela no hay otro espacio para desarrollarse en la vida profesional que lo que ofrece el mercado. Y entonces sí sentimos que a veces se genera un divorcio entre las áreas de preparación que están siendo estimuladas con las que luego van a ser de mayor utilidad en la vida profesional. Y entonces hemos desarrollado, para tratar de inducir este vínculo, algunos programas de otorgamiento de premios. Y esos tienen, yo creo que varias virtudes. En primer lugar, pues los donadores nos dicen qué es lo que quieren estimular para que los académicos y los estudiantes hagan esta investigación. Y entonces se realiza la investigación precisamente para atender, para focalizar en lo que para los donadores es más importante que se investigue. Y así hemos tenido pues un abanico amplio en donde, por ejemplo, lo subrayo porque fue el primer premio que otorgamos, que nos lo otorgó, nos lo facilitó la industria farmacéutica, en donde se señalan objetivos y en donde la comunidad académica, los alumnos y sus maestros realizan la investigación para ese propósito. Yo he querido poner, no como condición todavía, pero sí como elemento de ponderación, que varios de estos estudios puedan traducirse en patentes, porque eso todavía significaría un paso más en este avance en investigación científica, pues que le daría todavía un certificado de mayor aprovechamiento, de mayor potencialidad. Pero así tenemos, pues, en todo lo de la industria farmacéutica, en espectros muy amplios, lo tenemos también en el caso por ejemplo, del Grupo VAL, que nos ha otorgado premios para investigaciones en el área de las ciencias de la Tierra, y que además Grupo VAL nos da becas y nos abre programas para residentes en sus minas, de manera que ahí tenemos un abanico amplio de relación con ellos, que además para mí resulta muy estimulante, porque hay que recordar que Grupo VAL es cabeza de uno de los institutos de educación superior más prestigiados, el ITAM. De manera que el hecho de que este grupo pues vea con simpatía que lo que importa es que se impulse la educación superior, pues sí, para nosotros es algo muy, muy valioso. Entonces, este es otro elemento de un programa que sí sentimos que se mueve en la dirección correcta, porque justamente lo que nosotros sentimos que es cada vez más y más relevante es vincular a la academia con el mercado. Grupo Afirme también nos dio un premio mucho más asociado al aprovechamiento de la inteligencia artificial, etiquetado a los espacios de investigación en el área de finanzas. Y en estos espacios de Hablemos de Cultura, hemos querido convocar especialistas que nos toquen los temas en lo que ya hemos llamado lecciones de la pandemia, los más relevantes de los que a nuestro juicio pues tienen que ser objeto de reflexión en los meses próximos. Ahí tuvimos, por ejemplo, menciono 2 o 3 ejemplos, uno sobre sustentabilidad. Ya había mencionado antes que el cuidado del planeta es algo de lo que ya no podemos prescindir y en donde contamos ahí con la experiencia de Julia Carabias y del doctor Sarucán. En otro sobre temas de salud pública, pues, sin duda este es uno de los temas que exigen una redefinición para el futuro, en donde contamos con la presencia del doctor Germán Fajardo, de la doctora Lupita Guerrera, del Hospital General. Hablemos de cultura también en materia educativa, en donde contamos nada más y nada menos que con la presencia del rector Grau. Él nos hizo favor, junto con las principales autoridades de la universidad, de expresarnos cuáles eran los desafíos de la educación superior, no solamente en el aspecto del conocimiento, sino en la definición de algunas otras políticas que se han vuelto ya muy relevantes, por ejemplo, pues todo lo que tiene que estar vinculado a políticas de una mayor inclusión en temas de género. Tuvimos una reciente, Hablemos de Cultura Jurídica, en donde contamos con la presencia de José Ramón Cosío, que es integrante del consejo nuestro de la fundación, y también estuvo presente el doctor Raúl Contreras,
y la doctora de uno de los institutos de investigación de la universidad, y justamente pues conversando cómo también era importante vincular primero pues acotar los espacios del derecho, cómo vincular o cómo resolver este falso dilema entre derecho y justicia, y cómo pues enfrentar algunos otros problemas, como por ejemplo lo que pudiera no considerar que no es una aplicación expedita del derecho, o otros muchos casos en donde ni siquiera se han sujetado todavía a procedimiento y que se cuentan por muchos. Entonces, este es otro espacio en donde pues también hemos querido poner un acento, y bueno, pues yo creo que eso ilustra de alguna manera el tipo de actividades que estamos realizando, y en estas pláticas pues justamente lo que queremos es abrirles el espacio a los jóvenes, a quienes estén apenas optando por su elección profesional, que es mucho lo que se ofrece, y tienen razón los jóvenes, hoy es mucho más lo que pueden encontrar como opciones para desarrollar su vida profesional, pero todas ellas ofrecen un horizonte formidable, un horizonte infinito que sí significa pues una gran oportunidad para quienes están viviendo esta época y para quienes están pues optando en este momento por hacer su elección profesional. Creo que son muy afortunadas en eso. Perfilándonos al cierre, don Dionisio, tres puntos que complementan esta parte que estamos hablando ahorita. La primera, hoy en día, bueno, estamos viviendo una situación en muchos casos pandémica y en otros casos pospandémica. Ya parece que ya se ve la luz al final del túnel. Antes de esta pandemia, en México todavía el tema de la educación en línea era un poquito tabú, era un poco difícil. Y bueno, esta pandemia aceleró ese proceso. Aquí estamos en línea, en una entrevista que hubiera podido ser en vivo o tradicionalmente hubiera tenido que ser en vivo. Hoy la estamos haciendo de la manera más normal y común por una plataforma. ¿En la educación está sucediendo lo mismo? Es la primera pregunta. La segunda va en función de los contenidos. ¿Cómo se están armando los contenidos para un país como el nuestro? ¿Están desvinculados los procesos educativos con los temas políticos o van de la mano o necesariamente van de la mano? Y la tercera, en este mismo sentido, es qué se vislumbra en el futuro mediático para la universidad, para la fundación, y cómo vincular a la educación primaria y traer a los chiquitos, porque una cosa es ya agarrar a los jóvenes, aquellas personas que tienen una carrera o que están en una carrera, pero cómo llevar a los chiquitos hasta allá, porque el tramo es muy largo y se pierden en el camino. Si hay muchas pérdidas en la carrera, híjole, llevar a un chiquito desde los 6 años hasta llevar a esos niveles profesionales, pues es un tramo muy largo, ¿no? Mira, yo creo que quiero empezar por esta última reflexión tuya, porque es muy pertinente y es muy valiosa. Yo creo que uno de los costos más dolorosos de la pandemia ha sido el de aquellos que han tenido que interrumpir su ciclo escolar. Lo es muy grande para los niños, pero lo es igual de costoso para los jóvenes y para los mayores. Y yo creo que la gran dificultad estriba en volver a sumar a estos niños o a estos jóvenes al proceso educativo formal. Es fácil con un país con las exigencias como la nuestra, es fácil incluso frente a las adversidades que hoy tenemos, en donde tantos han perdido su empleo, en donde tantos se enfrentan digamos, con circunstancias de deterioro en su ingreso muy relevantes, que quienes ya perdieron el ciclo escolar y se ocupan, dediquen su vida a eso, ya no vuelvan al esquema formal, porque el mundo laboral al que se inserten, pues es un mundo laboral que, aunque sea modesto, les genera una remuneración, y esa remuneración se vuelve para sus familias. De manera que yo creo que el desafío primero, pues es volver a estas gentes al espacio formal, es darles a estas gentes esta oportunidad de entrar al mundo de la educación, y el mundo de la educación, como tú dices, desde las etapas preescolares hasta la educación superior. Hoy los porcentajes ya no son 1 de 100. Dependiendo del área del país, pues a veces el 40% ya tiene oportunidad de educación superior, es mucho mejor, no en todos los estados.
hay algunos que todavía tienen unos niveles de marginalidad superior. Pero desde luego esto implica un gran desafío. Hay estudios que acreditan que, digamos, el nivel más relevante, cuando menos para concluir los estudios, es el de las preparatorias. Terminar preparatoria significa un cambio de vida que permite insertarse de alguna manera más positiva al mercado formal de trabajo. Hay muchas gentes que ya no reciben ni para los puestos más elementales a quienes no han concluido con su preparatoria. Y hay otros estudios que acreditan que quienes no terminaron su preparatoria están condenados a vivir hasta 5 años menos que quienes terminaron su preparatoria. Esto acredita la dificultad a que se van a enfrentar en la vida quienes no alcanzaron este nivel de preparatoria. De manera que en esta escala de prioridades, a lo primero que deberíamos de enfocar nuestras baterías, pues es a que todo mundo pudiera terminar cuando menos la preparatoria, porque se ha vuelto ya cuando menos un escalón sin el cual no pueden acceder al mercado de trabajo. Ahora, por lo que hace a los espacios de acceso a la información, tú tienes mucha razón. Hoy los desafíos para poder acceder a este mundo de la comunicación digital, pues lo primero que se requiere es disponer del equipo digital. Nosotros, como consecuencia de la pandemia, desarrollamos un programa en 2 vías. Uno, para poder dotar de tabletas a los alumnos que no las tuvieran. Duele pensar que hay gente que perdió la oportunidad de continuar sus estudios porque no tenían tabletas. Y yo creo que ese pues sí es un espacio bien doloroso, porque esa facilidad pues ya debería considerarse, como sucede con los teléfonos, como el elemento instrumental esencial para poder enfrentar ya el mundo del futuro. ¿Cuántos niños, por ejemplo, han tenido que seguir en televisión sus programas, asumiendo que la mayor parte de la gente tiene televisión, pero sin el beneficio de un diálogo maestro-alumno que siempre enriquece, que siempre permite tutorear, que siempre permite aclarar dudas y que sí le da una gran riqueza a todo el proceso educativo? El otro elemento para que nosotros tuvimos que dar apoyos implica un desafío mucho más grande para el país, es dotar a la gente ya no solo de la tableta, sino del acceso a las redes. Acabamos de vivir este pequeño incidente que tú mencionabas, de que nos quedamos sin red. Y hoy quedarse sin red, pues es quedarse sin comunicación. Y muchas veces nos quejamos, inclusive cuando marcamos por teléfono, de que la red, que la comunicación se interrumpe con mucha frecuencia. Ahí dice reconectando. Ya se aprendió uno hasta la palabra porque los espacios de comunicación de la red, no obstante que se han mejorado, ni ocupan todo el universo del país, ni tienen la calidad y la penetración pues que sería deseable para enfrentar esta nueva etapa. Y aquí tenemos desafíos pues que son del alcance de las propias instituciones, pero hay desafíos pues que son de nivel estatal y son desafíos que son de nivel federal. Proporcionarle a la gente la posibilidad de acceder a estos medios de comunicación, pues es ya digamos, imprescindible elemento de política pública, porque detrás de esta comunicación pues está la posibilidad de acceder inclusive a este mundo del conocimiento. Mundo del conocimiento, pues en el cual ya se puede desde meterse a los últimos ensayos sobre un tema científico hasta recorrer un museo o escuchar un concierto. Entonces, toda esa riqueza y toda esa posibilidad de un mundo que ofrece mucho más de lo que uno pudiera acceder, pues solamente se puede hacer efectivo si contamos con eso. Entonces, en una etapa muy valiosa, pues nosotros, yo creo valiosa, pues sí pusimos en manos de la gente la posibilidad de dotarlos de una tablet, pero sí pusimos también en muchas ocasiones la posibilidad de darles un recurso para que accedieran a las redes. Pero para que esto funcione a nivel municipal, estatal y federal, pues se requiere una política pública que permita que en efecto estas posibilidades de comunicación se generen. Y yo creo que un desafío que tú mencionas y que sin duda ya lo es en la propia universidad en la que ha venido trabajando desde hace tiempo. Nosotros desde antes de la pandemia tuvimos oportunidad de asomarnos a una experiencia universitaria que se llamaba el Aula del Futuro. Y te va a llamar la atención, yo creo,
que las aulas, los salones de clase, pues son idénticos desde que nosotros nos acordamos. Está el maestro subido en una tarima y están los 30, 40, 50 alumnos sentados escuchándolo. Entonces, en el aula del futuro, pues ya se trabajaba con mesas, ya había sillas alrededor de la mesa y ya los profesores, pues eran más bien guías que digamos, generadores de un mismo conocimiento universal. Y eso, pues yo creo que va permitiendo, pero yo creo que ese es un desafío que está por desarrollarse, que los alumnos desde muy chicos vayan teniendo la capacidad de ir desarrollando sus propios intereses, sus propias aficiones, sus propias capacidades. Y yo creo que en este diseño del aula del futuro, en el que la universidad ya había venido trabajando de manera experimental, hoy se vuelve para todos los centros de estudios de enseñanza, no solamente superior, sino desde los niveles más bajos, pues un espacio de reflexión en donde diseñemos los mejores programas para que lo que se enseñe, la capacidad de enseñar, pues esté mucho más asociada a lo que el mundo de hoy va requiriendo como habilidades y va requiriendo también, no lo podemos olvidar porque es trascendente en la vida social, en la formación de valores. Valores y conocimientos, pues es una ecuación que tiene que formar parte del mundo del presente, pero sobre todo del mundo del futuro. Pues el reto es mayúsculo, Dionisio, en materia educativa, en materia de desarrollo social, en materia económica. Mayúsculo es los requerimientos, la infraestructura, pero también es apasionante. Y yo creo que eso debe movernos como mexicanos, como seres humanos en México y en todo el mundo. Y me gustaría, porque aquí nos podemos pasar toda la mañana hablando de cada uno de estos puntos que has tocado, que son fantásticos. Me gustaría cerrar con dos puntos. El primero, ¿cómo ves tú a los jóvenes mexicanos? Vamos a quitar la política, vamos a hacerla a un lado. ¿Cómo ves tú que estás involucrado con tantos jóvenes de todas las clases sociales, de todos los extractos, de todas las idiosincrasias? ¿Cómo estás viendo al joven mexicano? Como yo recuerdo todavía hasta mi generación del famoso dicho del ingenio del mexicano, de la curiosidad del mexicano que resuelve. Y eso lo podemos corroborar con nuestros paisanos que están principalmente en los Estados Unidos, que son tan cotizados y tan valiosos porque no se rajan, porque encuentran soluciones. A cada problema encuentran una solución. ¿Cómo está hoy el joven mexicano en esa aspiración, en esos sueños, en esas ganas de salir adelante y querer salir del universo y volar literalmente, porque hoy ya se pudo? ¿Y qué viene en el futuro de los jóvenes? Yo creo que lo que tú tocas es un aspecto trascendente y yo creo que los jóvenes mexicanos están respondiendo a ese reto. A mí me gusta mucho subrayar en la entrega de un premio, en la entrega de alguna beca, en la entrega de algún reconocimiento, que ahí se congrega el México real, el México de los estudiosos, el México de los investigadores, el México que no aparece en los periódicos, el México que no es el de las notas de la delincuencia y el México que no forma parte de esas notas a veces peyorativas, en donde lo que se subraya del país pues no es lo más relevante, lo más trascendente. Yo creo que se nos olvida que son millones los mexicanos que están yendo a la escuela cada día. Asombra pensar que las universidades no tienen bardas, que ahí el único límite pues es el del conocimiento, ese límite es el de los valores, es el deseo de la convivencia, el deseo de aprender. Y cuando aprecia uno esa enorme vitalidad de quienes están dedicando lo mejor de su vida a estos espacios de superación, pues tiene uno que ver con optimismo el futuro. Pero eso también pues significa que correspondamos al reto que significa darles a esos jóvenes esa oportunidad. Y yo creo que ahí otra vez hay muchas políticas públicas que debemos tomar en cuenta porque ahí se está generando la semilla del futuro del país. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, a nivel global que es posible desarrollar unas vacunas,
Yo he platicado con doctores en donde dicen que estas innovaciones que ya se generaron traerá consigo muchas otras innovaciones médicas para otras enfermedades, para la lucha contra el cáncer, para la lucha contra otras infecciones, y que este gran brinco que ahora se dio abre una nueva oportunidad. Para eso tenemos que apoyar nuestros espacios públicos, para eso tenemos que dar más recursos y mejores oportunidades y focalizar mejor el esfuerzo. Y yo creo que nosotros podemos encontrar mexicanos ejemplares, mexicanos destacadísimos casi en cualquier espacio del conocimiento. Y yo creo que el desafío es cómo construir más y más puentes para que esta realidad se pueda hacer efectiva. Nosotros sentimos que la universidad es un vehículo para lograrlo. Nos gusta enfatizar que lo que nos gusta hacer es cambiar historias de vida, porque sentimos que eso es efectivamente lo que permite la educación superior. Cambiar historias de vida para ellos, para sus familias, para la universidad, y cuando eso se consigue, para México también. Cambiar historias de vida, qué padre, y es lo que debemos de hacer todos los seres humanos, cambiar historias de vida, empezando por quienes nos rodean, y a veces es tan simple y tan complicado. Don Dionisio, qué padre charla, de verdad me siento muy halagado, muy orgulloso de conocerte de esta manera, de tenerte en el programa, de que mucha gente te pueda ver, entender, conocer y sobre todo aprender. Y estoy seguro, has mencionado mucho la palabra semilla y germinado, y yo creo que hoy has dejado una semillita en cada uno de nosotros que también va a germinar y va a reproducirse para generar mejores y más historias de vida. Me gustaría cerrar diciendo cómo le gustaría a Dionisio Mid ser recordado. Fíjate que una de las cosas que más digamos, me genera satisfacción en el esfuerzo que estamos realizando es el anonimato. Nosotros damos becas por miles y damos apoyos por decenas, y seguramente nadie sabe ese esfuerzo que estamos haciendo detrás de eso. A mí lo que me gustaría que se pudiera recordar es que muchos más pudieran sumar ese esfuerzo, pudieran abonar a esta semilla y pudieran ir logrando esta transformación que México se merece. Ha sido mucho y muchas las generaciones que han permitido que lleguemos hasta donde hoy estamos, y preservar ese patrimonio cultural, ese patrimonio de valores, ese patrimonio de conocimiento, pues es una obligación de todos. Si el legado que uno pudiera dejar es que muchos más se sumaran a este esfuerzo, nosotros por eso siempre convocamos a que apoyen a la Fundación, porque al hacerlo son muchos los jóvenes que podrán acceder a este mundo de valores y a este mundo de conocimiento, pues creo que será un buen legado. Que todo mundo lleve en su conciencia este espacio de requerimiento, de inclusión, de justicia social, que permita que México, el país, nuestra universidad y el mundo sean ese espacio en donde la convivencia, la armonización y la convivencia pacífica y constructiva sea una dotación natural. Pues muchas gracias, don Dionisio, gracias, y estoy seguro que nos veremos pronto, y me gustará invitarte en alguna de las mesas que hacemos de análisis en el tema de comercio exterior, en el tema de educación, en el tema de valores y en el tema del ser humano, que estoy seguro también podrás aportar muchísimo. Me encanta verte con esa tranquilidad, con esa paz con la que hablas, con la que comentas, y que con muchos de los temas que abordamos te viene una sonrisa grande cuando hablas de los jóvenes, cuando hablas del desarrollo, cuando hablas de las oportunidades. Pareciera que te están dando toques por ahí y brincas de alegría, y eso lo transmites y yo lo festejo. Y me gustaría que nos dejaras un último mensaje para aquellos mexicanos y mexicanas que han perdido todo en esta pandemia, inclusive seres queridos, y que de pronto se sienten derrotados. ¿Qué mensaje les dejarías para saber que hay esperanza y hay posibilidades de continuar? Mira, nosotros hemos mencionado que uno de los elementos pues, más trágicos de la pandemia es que todos hemos perdido algo. Todos hemos perdido a alguien, algún amigo, algún familiar, algún ser querido.
muchas veces muy cercanos. Y yo creo que pues esa lección debe ser para nosotros un acicate, de que las cosas se pueden hacer mejor. Yo creo que ese es lo que yo subrayaba en algún momento de la importancia de la ciencia. La ciencia ya como imperativo nos da pautas para que las cosas se hagan mejor. Yo he dicho que la universidad en eso ha sido un faro de luz. La gente ha volteado a ver a la universidad y ya ha seguido sus pautas, sus consejos, sus orientaciones con mucha más confianza que a otras instituciones. Y yo creo que la adversidad de todas maneras ilustra que los retos se pueden superar. Yo creo que por difíciles que sean, por adversas que sean las circunstancias, pues tenemos esta motivación interior. Yo a veces he subrayado que es admirable en medio de todo este espacio que hoy estamos viviendo, que pues este organismo que inerte no significa nada, tenga la capacidad de desdoblarse en inteligencia y reflexión y afectos y sentimientos cuando está vivo y desarrollar esta capacidad de abstracción y de conocimiento que se nos abre a todos. Cuando alguien nos comparte algo de todo eso, nos invita a un mundo que sigue siendo un mundo admirable, un mundo que asombra, como tú decías en tu programa, y que sigue siendo pues ese espacio que a través de la voluntad, del conocimiento, de la entrega, del afecto y del compromiso con los demás, nos implica y nos obliga a ser mejores. Yo creo que ahí vamos todos de la mano y yo creo que en la medida en que se ha desarrollado también este espacio de afecto y solidaridad con quienes han perdido algo, en esa misma medida todos vamos de la mano y comprometidos a instaurar un mundo superior, un mundo de valores y un mundo de conocimientos que nos ofrezca mejores horizontes y mejores perspectivas. Don Dionisio, muchísimas gracias. Gracias por haberte tenido esta mañana y estoy seguro nos veremos muy pronto. Muchas gracias por darme esta oportunidad. Para nosotros hablar de la Fundación es siempre un gran estímulo y hablar de todo este entorno que ha venido acompañando mi actual desempeño, pues una oportunidad que valoro mucho. Ojalá podamos sembrar estas semillas que tú ahorita dices. Gracias, Jorge, y gracias a todos por la paciencia de haberme escuchado. Estoy seguro que sí, estoy seguro que sí. Y a ustedes, gracias por habernos visto, por habernos escuchado. Estoy seguro que vamos a lograr salir adelante entre todos y vamos a seguir construyendo este maravilloso país. No esperemos que nada ni nadie venga a resolvernos lo que nos toca a ti y a mí. Y recuerda que en salud, si tú te cuidas, me cuidas, si yo me cuido, te cuido. Es martes, tenemos toda la semana para salir adelante, para seguir soñando, para seguir creyendo. Y tenemos un país maravilloso llamado México. Vivámoslo, disfrutémoslo y transmitámosle a nuestros hijos que es apasionante vivir. No anden fachosos en la casa. Señoras, arréglense, véanse bonitas, gústense, véanse en el espejo y sonríanse. Hombres, no anden en calzones, no le den ese mal gusto a los hijos y a la esposa. Que tengan un gran día, un fuerte abrazo y que Dios los bendiga. ¡Ánimo! Nos vemos en la próxima. Hasta luego.